mucha gente se siente culturalmente flotando. Mismas tiendas, mismos cafés, mismos apartamentos grises. Quizá la moda es buscar sus raíces. Cuando una sociedad, una civilización empieza a reconciliarse con su memoria, algo cambia. Últimamente siento que algo raro está pasando en el internet. Quizás es mi algoritmo o quizás hay algo más detrás. Mi video anterior sobre mi encuentro con la hispanidad explotó de una manera que no me esperaba, especialmente para mi segundo video en mi canal en español. Y me hizo preguntarme, ¿será que la hispanidad está de moda? ¿O está pasando algo más profundo? En este video quiero hablar de por qué creo que está resonando tanto. También de mi experiencia personal y de algunas críticas que recibí en ese video específico. Y también de algo que me parece muy importante, la diferencia entre autoestima individual y autoestima colectiva. Empecemos. Si viste mi video anterior ya sabes que yo no crecí muy interesada por estos temas, pero hubo cosas que me hicieron ver mi cultura distinta. O sea, yo crecí en un ambiente que ciertas narrativas son normales. Y como muchas personas hispanas, crecimos con ciertas narrativas negativas sobre la época del Imperio Español, de los virreinatos, inclusive hacia la España moderna de hoy. Pero hubo un momento que tuve que mirar hacia el otro lado. Y bueno, al mirar al otro lado, al mirar a mí, a mis ancestros, a mis apellidos, a mi sangre, ciertas cosas empezaron a hacer clic. Pero también he visto hispanos en internet burlándose constantemente de sí mismos. Y por eso hablé de la autoestima colectiva en mi video de la hispanidad anterior. Les doy un ejemplo. El típico comparación mi novio europeo o el europeo esquiando versus el latino esquiando o el novio europeo en su país todo sofisticado, a diferencia de nuestro país, pata en el suelo. Siempre mostrando su cultura, su país, como menos sofisticado. Este tipo de videos donde el europeo sale sofisticado, limpio, elegante, y el hispano sale caótico, gritón, desorganizado. Sí puede ser humor, pero muchas veces, y yo diría la mayoría de las veces, hay algo más detrás. Es como una percepción de que lo nuestro es automáticamente menos refinado. Como si hubiese una jerarquía cultural implícita. Yo pasé muchos años en ambientes conservadores y aunque aprendí muchas cosas buenas de ahí, también empecé a notar ciertas visiones sobre el mundo hispano que para mí era una caricatura del mundo hispano. Y bueno, sobre las mujeres también y sobre la cultura en general. Y luego me di cuenta de que muchas de esas creencias, aparte del mundo hispano, vienen de una visión que tienen, que es protestante de la vida. Y bueno, esas cosas que yo veía me generaban mucha resistencia. Y curiosamente, mientras más escuchaba esas quejas, mientras más escuchaba ciertas cosas, más quería ver hacia mi cultura. Una vez inclusive hace unos meses, estaba aquí sentada en mi sala y le digo a mi mamá, yo siento que estoy viviendo en territorio enemigo. No lo decía completamente en serio, era parte broma, pero porque yo le decía, no puedo creer que yo terminé aquí en el Midwest, o sea, en el Midwest. Y entonces le dije eso y ella no reaccionó como yo esperaba. Más bien empezó a contarme ciertas cosas históricas, me empezó a compartir ciertas perspectivas y creo que ahí empezó a sembrar otra semilla que me llevó a explorar el tema de la leyenda negra mucho más de lo que lo había hecho antes. Y luego empecé también a recordar cosas de mi abuelo Luis. Mi abuelo Luis era la última persona que te puedas imaginar que iba a decir algo como ojalá nos hubiesen conquistado los ingleses. Esa oración nunca hubiesen salido de su boca. Él tenía una perspectiva que digamos que ahora yo estoy compartiendo y ojalá yo pudiese hablar con mi abuelo Luis y entrar en su mente y descubrir por qué pensaba lo que pensaba. Bueno, cuento muy largo, pero digamos que empecé a ver ese entorno familiar y yo dije, ¿por qué yo no exploré esto antes? Y de repente me aparece un video de María Elvira Rocabarea por mi Instagram, que ella terminaba con una pregunta de por qué nuestros países se separan en pedazos y por qué Estados Unidos no nada más no se separa en pedazos, sino que expande.
Y esa pregunta que ella dejó en el aire me hizo seguir investigando. Y ahí llegué a Marcelo Gullo, me recordé del señor coronel Pedro Baños, que anteriormente, hace un año atrás, había sembrado en mí la idea del tema geohispanidad, de la hispanidad como un colectivo. Entonces nada, llegaron muchísimas personas más, conferencias, canales, libros. Estas personas me hicieron cuestionar todo. Pero esto va más allá de mí. Cuando vi la reacción a mi video anterior, yo dije, esto va mucho más allá de una experiencia personal. Porque claramente este tema está resonando con muchísima gente. ¿Y por qué? ¿Por qué es eso? ¿Será que siempre ha sido así y simplemente lo estoy descubriendo yo ahora mismo? ¿O es que hoy mucha gente se siente culturalmente flotando? Mismas tiendas, mismos cafés, mismos apartamentos grises, misma música sonando en Nueva York y sonando en Londres y en Barcelona y en todas las ciudades grandes. Mismas opiniones. Y bueno, creo que esto genera una cierta fatiga cultural. Muchas veces sientes que la experiencia global, moderna, ha homogeneizado absolutamente todo. Como si hubiese una estética internacional que estuviese lentamente reemplazando identidades e historias locales. Y aquí es donde se vuelve un poco irónico, ¿no? Porque el internet es muy interesante, porque por un lado globaliza todo, ¿no? Destruye todo, pero por otro lado también permite que la gente busque sus raíces, se reconecte con sus raíces, con historias que quizás no les contaron, con comunidades e identidades más específicas. Hubo un comentario que me llamó mucho la atención y era un comentario corto en ese video mío de la hispanidad que decía: yo amo nuestra comunidad, yo amo nuestra comunidad. Se sentía muy esperanzador, positivo, y eso voy a hablar en un poquito. Pero la gente busca historia, tradiciones, religión, arquitectura, folclore, estética, belleza, idioma. Y sí, también creo firmemente que hay un componente espiritual, o por lo menos histórico espiritual. Porque te guste o no, seas cristiano, católico o no, el catolicismo y la hispanidad están profundamente entrelazados históricamente. Y además tiene una dimensión estética y emocional muy fuerte. O sea, tenemos flamenco, guitarra española, plazas barrocas, balcones, iglesias, comida lenta, la sobremesa que todos tenemos, cultura familiar, que es tan distinta en los pueblos del norte, los colores cálidos, los patios, los ladrillos rojos. Aunque nuestros países son distintos entre sí, sí tenemos diferencias, ¿no? Inclusive en todas las regiones hay diferencias. Existe también una sensibilidad cultural compartida que muchas personas reconocen intuitivamente. Muchas personas jóvenes, sea generación Z o millennials, no están buscando perfección. Están buscando pertenecer a algo. Y como mencioné antes, creo que hay algo, una razón gigantesca de por qué esto está resonando ahora. Y es el internet. El internet lo cambió todo. Ha roto el monopolio informativo y narrativo. Antes dependíamos mucho más del colegio, la televisión, los discursos oficiales, los libros que nos tocaban estudiar en el colegio. Pero ahora todos y cada uno de nosotros podemos escuchar perspectivas completamente distintas. Tenemos podcasts, tenemos YouTube, tenemos historiadores que están en Instagram, en X. Y sí, a veces las discusiones en redes sociales es agotadora. La gente se pelea, discute, se insulta, se molesta, pero al mismo tiempo la conversación está viva, señores, está viva. Pero ahora las cosas se están moviendo. Y yo estaba leyendo este libro que habla de cómo solo 10% de las cuentas online, de las cuentas en redes sociales, pueden amplificar la polarización. Y muchas de estas personas son personas muy ideologizadas. Pero aún así, yo creo que las redes sociales han ayudado a romper ese monopolio narrativo. Y esto significa que muchas personas están cuestionando cosas que antes simplemente aceptaban.
Y como te digo, yo antes no estaba buscando activamente estos temas. Estaba viendo a Solo Fonseca aquí en YouTube y a Jordi Wild. Y yo los estaba viendo por temas completamente ajenos a esto. Pero yo dije, me gusta este mundo, porque ya yo sabía que había la anglósfera, pero también hay la hispanosfera. Entonces yo noté y sentí que ellos, su forma de ser, especialmente los que hacían podcasts, simplemente resonaban más conmigo. Y creo que compartir un idioma, aunque a veces la gente dice que no es importante, sí creo que cambia muchísimo las cosas. Porque de repente puedes escuchar directamente personas en España, en México, en Colombia, en Venezuela, en Argentina. Y bueno, empiezas a notar referencias, sensibilidades y conversaciones compartidas. Y eso fue exactamente lo que vi en mis comentarios de ese video de mi encuentro con la hispanidad. Vi gente que decía cosas como que, chama, a mí me pasó exactamente igual. Y yo también sentía esto y de verdad que pensaba que era la única y tal. Y no me esperaba esa reacción y aparte yo estaba de vacaciones esos días. Y algo que me llamó muchísimo la atención, y esto yo lo medio mencioné anteriormente, es cómo estas comunidades hispanas online, en redes sociales, no se sienten construidas alrededor solamente del conflicto. Sí, hablamos de historias, sí, hablamos de problemas. Y claro que hay discusiones y peleas, pero también hay un deseo de conexión, de memoria compartida y de reconstrucción cultural, que es completamente positivo. Y por eso ese comentario, yo amo nuestra comunidad, de una persona que me dejó. Y esto es especialmente lindo en una época donde muchas sociedades parecen extremadamente polarizadas, pero esto lo trasciende. Algo que hablé en ese video y siento que hubo unas personas que se sintieron aludidas o ofendidas cuando hablé de esta inferioridad interiorizada. Creo que algunas personas entendieron que yo estaba hablando de autoestima individual, de que yo me siento así, pero no. Yo nada que ver, eso no es lo que me refería. Una persona puede tener muchísima confianza en sí misma individualmente. ¿Ok? 100%. O sea, sentirse como la última Coca-Cola del desierto. Pero aún así, sentir rechazo, vergüenza y desconfianza hacia su propia sociedad. Lo vemos constantemente. Frases como, aquí nada sirve, este país nunca va a cambiar, por la mentalidad de la gente aquí no sirve. Y curiosamente, esa persona siempre se excluye del grupo. Está implícito en cómo lo dicen. Los venezolanos son un desastre, menos yo. O la gente aquí no quiere salir adelante, pero yo sí. Esto no significa que hay que negar problemas. Por ejemplo, el tema del ruido. Llegar a una playa hermosa donde todo el mundo está tranquilo y poner música a volumen de concierto, como que todo el mundo tiene que disfrutar tu música y si no la disfrutan son unos aburridos. Eso no es alegría caribeña, eso es muchas veces falta de consideración. Tienes que leer el ambiente. Entonces sí, creo que hay comportamientos que sí deberíamos cuestionar culturalmente. La informalidad extrema, lo que se llama la viveza criolla, la falta de civismo, la corrupción normalizada. Pero reconocer problemas reales no significa concluir que toda una civilización es inferior. También creo que muchos de estos comportamientos que yo hablo de nuestras comunidades empeoran en contextos de deterioro económico, de desorden institucional y de pérdida de confianza social. Les voy a dar un ejemplo muy puntual y esto no es del mundo hispano. Hay una esquina donde yo camino, donde voy yo siempre dando con mi hija en su coche, la paseo durante el día. Y hay una esquina donde hay una casa, esto no es una esquina de basura, no, es una esquina de una casa, donde la gente pasea a sus perros. Los perros hacen sus necesidades en esa esquina y nadie recoge. Nadie recoge. Entonces eso me imagino que empezó con un perro y la persona no recogió y después vino otro y dijo, bueno, aquí no recogen y se volvió la esquina de que nadie recoge
las cosas. No sé si se llama la teoría de la ventana rota, que cuando ves que algo no funciona o que algo no está bonito o que algo no está limpio, pues tú mismo no te vas a poner a limpiar ni a ordenar eso. Vas a tratarlo mal. Y eso pasa en todas las sociedades, incluyendo esta. Esa esquina puede llegar a expandirse si uno no tiene cuidado. Pero ahí es donde empieza. Pero lo que yo decía anteriormente, que estos comportamientos normalmente empeoran en contextos de deterioro económico, y cuando las instituciones no funcionan, no hay consecuencias para las cosas que uno hace. Tengo que aclarar aquí que yo he conocido personas humildes con muchísimo más civismo que personas ricas. Pero vamos a echarnos para atrás. Fuera de todo eso, precisamente porque creo que nuestra cultura tiene belleza, calidez humana, hay una historia hermosísima, hay una creatividad bellísima, un sentido de comunidad, es que creo que vale la pena mejorarla y recuperarla y no despreciarla. Les quiero otra vez contar otra historia, pero esta no es mía, esta es del coronel Pedro Baños, que él siempre cuenta esto, que él cuando estuvo no sé si fue en Suecia o en Noruega, estuvo hospitalizado, había gente que se llamaban visitantes, algo así, porque a la gente en este país no lo visitaban ni sus propios familiares cuando estaban internados en el hospital. Nadie los visitaba. Entonces había gente voluntaria que venía al hospital a visitar a distintos pacientes. Y todas eran mujeres hispanas. Todas. Eso no te dice muchísimo de nuestra cultura. Pero ahora voy a aclarar algo importante, porque algunas personas malinterpretaron mi video anterior como si yo personalmente sintiera un rechazo a la persona individual estadounidense, o que ellos sienten un rechazo hacia mí personalmente y que por eso estoy creando esto y por eso estoy interesada en la hispanidad y tal y qué sé yo. Y honestamente no podrían estar más lejos de la realidad. Yo he vivido media vida en Estados Unidos, tengo familia estadounidense, o sea, mi suegro nació en Texas, pero mi suegro se casó con una venezolana del estado Yaracuy, en San Felipe. Es más, él casi se queda a vivir toda su vida en Venezuela. Por cosas que cambiaron, no se quedó. Pero tengo amigos estadounidenses y este país en general me ha tratado bien. Pero, siempre me he sentido como una observadora, como una viajera dentro de una cultura que no es la mía. Entonces no creo que los estadounidenses sean villanos, ni que cada persona estadounidense sean un enemigo mío. Simplemente creo que son personas con una cultura y que son distintas, las sensibilidades distintas. Y claro, los intereses políticos de sus gobiernos, pues deja mucho que desear a los intereses políticos de nuestros pueblos. Pero la mayoría de las personas normales simplemente viven dentro de narrativas, historias y perspectivas que heredaron. Hay muchísimas cosas dentro de Estados Unidos que yo admiro. El profesionalismo, el civismo, la cordialidad cotidiana y bueno, el pragmatismo. Apreciar cosas puntuales de Estados Unidos no debería requerir despreciar lo hispano. Yo creo que vivir aquí también me ayudó a dejar de idealizar esta sociedad. Empecé a verlos como cualquier otro ser humano, personas normales, con virtudes, con defectos, con belleza, con contradicciones, pero aún así, sí, prefiero mi cultura. Yo personalmente digo que no sé si la España está de moda. Quizá la moda es buscar sus raíces, buscar nuestras raíces. Quizás muchas personas están cansadas de sentirse desconectadas de su historia, distanciadas o viviendo en contra a sí mismos. Quizás Internet hizo visible algo que ya existía, pero sí creo que está pasando algo más profundo. Y honestamente creo que cuando una sociedad, una civilización empieza a reconciliarse con su memoria, puede crear algo muy bonito. Y algo cambia. Cuéntenme, ¿ustedes qué piensan? ¿Has sentido algo parecido? ¿Crees que esto está realmente pasando? Y bueno, un beso, un abrazo